Métodos de clasificación. Las simbologías por métodos de clasificación permiten simbolizar los elementos en base a la información de campos numéricos. Los datos por rangos de valores facilitan la comparación y la interpretación de valores entre unos elementos y otros. Hay 7 métodos de clasificación y los vamos a conocer a continuación. La clasificación del rango por defecto siempre va a ser 5 clases. Sin embargo, modificando el valor del parámetro clases, vamos a poder definir el número de rangos de clasificación. Los rangos se definen por valores numéricos y por lo tanto es complejo visualizar las diferencias entre unos rangos y otros, por lo que se pueden crear etiquetas de valores para cada rango y así aclarar la data que hay dentro. Desde el botón Classify accederemos a la ventana Classification. Aquí podremos ver las estadísticas de la clasificación que resume la información mostrando el valor máximo y mínimo de la clasificación, o también podremos ver la media y la mediana entre otros valores. En la parte superior de la ventana escogeremos el tipo de método de clasificación a aplicar y en la parte inferior podremos ver los valores de corte que podrán ser modificados. Como he comentado, ArcGIS presenta 7 métodos de clasificación diferentes. El que sale por defecto es el de Natural Breaks o cortes naturales. Como estamos viendo en la imagen, los métodos son Natural Breaks, el método manual, Equal Interval, que son los intervalos equivalentes. También hay un método para clasificar por intervalos definidos, otro por cuantiles, por desviación típica y por último por intervalos geométricos. Vamos a ver a continuación en detalle cada uno de ellos. Método de clasificación manual. Este método permite agregar manualmente los cortes de clase y establecer los rangos apropiados para los datos con los que estamos trabajando. En este tipo de clasificación se puede definir el número de intervalos que habrá y el rango de valores que se comprende en cada intervalo. Método por intervalo equivalente. Este método crea automáticamente el número de rangos equivalentes que se introducen en el desplegable clases de la interfaz. El método divide el rango de valores de atributo en subrangos del mismo tamaño. En la imagen en pantalla vemos cómo se ha dividido el valor máximo del campo seleccionado entre 5 que son las clases, y así se han creado 5 rangos a partes iguales. Método por intervalo definido. En esta ocasión, el método permite especificar el tamaño de cada intervalo para definir una serie de clases en el mismo rango de valores. Como vemos en la imagen, al seleccionar en el desplegable el método por intervalos definidos, se congela el desplegable clases y aparece una nueva caja de texto en la que podremos introducir el valor de dicho intervalo. Este valor será el tamaño del intervalo o el interval size. En base a este valor se van a crear el número de clases necesarias. Por ejemplo, si el valor máximo del campo es 10.000 y en el tamaño de intervalo hemos introducido 5.000, se estarán creando 2 clases. Y si en el tamaño de intervalo introducimos 2000, se estarán creando 5 clases. Método por cuantil. Este método crea las clases con diferentes rangos de valores de forma que en cada clase hay el mismo número de entidades. Esta clasificación asegura que no hay clases vacías, ni clases con un mayor o menor número de entidades. Métodos de cortes naturales. La clasificación de este método está basada en las agrupaciones naturales inherentes a los datos. Esto quiere decir que los rangos definidos en cada clase se definen para agrupar los valores similares y así maximizar la diferencia entre clases. Método de intervalo geométrico. Este método se desarrolla según un concepto matemático geométrico y realiza los cortes de clase basados en los intervalos de clase que tienen una serie geométrica. El coeficiente geométrico de este clasificador puede cambiar para optimizar los rangos de clase. Método de desviación estándar. Este método se basa en un componente estadístico mostrando la diferencia entre el valor de atributo de una entidad y el valor medio del mismo. ArcMap calcula el valor medio y la desviación estándar de los valores. En la sección Interval Size aparecerá la proporción de la desviación estándar para definir los intervalos de clase, que es lo que vemos en la imagen. Al seleccionar un tamaño de intervalo, podremos ver cómo cambia el valor de las clases que se calcula automáticamente. Vamos a ver a continuación en ArcMap cómo aplicar algunos de estos métodos con un par de ejemplos. Para este pequeño ejemplo, vamos a seguir trabajando con la capa de límites departamentales del Perú.
Y en la simbología vamos a ver las opciones diferentes que tiene ArcMap para clasificar las clases. Los 7 métodos de clasificación que acabamos de ver en la teoría. Para ello, como hemos comentado en la teoría, debemos de ir a la opción de simbología Quantities. Aquí vemos que tenemos 4 opciones y vamos a trabajar con colores graduados, que es la primera, la que sale por defecto. Lo primero que debemos hacer es seleccionar un valor de campo. ¿Con qué campo vamos a trabajar? En este caso vamos a elegir uno de población, el de población 2017 concretamente. Y vemos que automáticamente se crean 5 clases con diferentes colores. Si seleccionamos aplicar, vamos a ver sobre el mapa cómo se diferencian los departamentos por los colores en función al valor de población que tienen, el tamaño de población que tiene cada uno de ellos. Por eso Lima es el departamento que más población tiene, es el color más oscuro. Ahora bien, estas clases, esto ya lo hemos visto anteriormente, pero vamos a recordarlo, tienen unas etiquetas, ¿no? Si presentamos un mapa se diferencian bien los colores, pero aquí se hace difícil la lectura. El color más amarillo es de 141.000 a 254.000 habitantes. Eso representa el color amarillo. Sin embargo, le podemos cambiar las etiquetas y poner que es una población muy baja. Si seleccionamos aplicar, vemos que automáticamente cambia la etiqueta en la capa y en la leyenda. Esta leyenda va a ir acompañando al mapa en el layout, por eso es importante definirlo bien y que se entienda. Aquí le podríamos poner baja, al color anaranjado le pondríamos media, al que ya empieza a ser marrón le pondríamos alta y al último, que es el más alto, le pondríamos muy alta, que sería el único departamento, sería Lima. Seleccionamos aplicar, vemos cómo se entiende mucho mejor el mapa. Si regresamos a las opciones de simbología, vamos a poder definir con el botón Classify qué método de clasificación de los 7 que hemos visto utilizar. ¿De acuerdo? Antes de que se me olvide, también es importante definir el número de clases. Por defecto se crean 5 clases, que son estas 5 que se han creado por defecto, pero podemos aumentarlas o reducirlas. Si ponemos 10, vemos que los valores se dividen en 10 y vemos cómo cambia el mapa. Ahora si ponemos 3 o 2, el mapa es mucho más diferente. Entonces tenemos que jugar con el número de clases pensando en qué queremos representar, qué realidad queremos representar. Si nos fijamos, con la misma información podemos obtener mapas muy diferentes, simplemente cambiando el número de clases. Vamos a dejarlo en 5 como estaba por defecto y vamos a ver los diferentes tipos de clasificación. La opción por defecto es la de Natural Breaks, que realiza cortes naturales. ¿Qué significan los cortes naturales? Esto quiere decir que ArcGIS automáticamente agrupa los elementos que tienen valores similares. Es decir, aquí por ejemplo está agrupando 4 elementos con valores bastante similares. Sin embargo, el departamento de Lima, que es un único departamento con un valor mucho más elevado que el resto, lo está aislando. Si nos fijamos y definimos tres clases, vemos que sigue agrupando los valores similares por un lado, los valores similares por el otro, y aquí hay un rango mucho mayor, pero porque únicamente hay un valor que no tiene comparación con ningún otro, que es el departamento de Lima. Ahora si lo dividimos en 10, ¿qué pasará? Lo que va a pasar es que todas 9 clases se van a agrupar en esta zona y una única clase va a quedar aquí, como ahora. Vamos a comprobarlo. Vemos que están agrupando los valores similares con todos los datos de los departamentos más pequeños y Lima sigue quedando aparte. Esa es la clasificación por cortes naturales. Podemos ver las diferencias. Vemos que pasa el último corte de 1.382.000 a 1.856.000. Eso quiere decir que hay unos 500.000 habitantes en ese rango de diferencia entre el de menor valor y el de mayor valor, y sin embargo el último valor, que es el departamento de Lima,
pasa de 1.800.000 a 9 millones. Es decir, hay 8 millones de diferencia, que es mucho mayor. También tenemos la opción de la clasificación manual. En esta clasificación vemos que podemos mover gráficamente los rangos adaptándolos, automáticamente se adaptan los números, los valores que representan. Aquí, por ejemplo, tendríamos un rango que no está representado por nada. Vamos a eliminar, si queremos eliminar rangos solo tenemos que seleccionar aquí el número y borrarlo. Vemos que van desapareciendo rangos. Lo que podríamos hacer, si seleccionamos OK y aplicamos, vemos que hay valores o rangos de valores que no tienen información. En este caso es el segundo. Este color lo vamos a poner en verde. Seleccionamos aplicar y no hay ningún departamento que sea representado por este rango de valores. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando hagamos una clasificación manual tenemos que tener cuidado e identificar bien los rangos de valores. ¿De acuerdo? Si ahora lo seleccionamos aquí, vamos a ver que hay dos departamentos de color verde. ¿Vemos la diferencia? Otro método de clasificación es el de Equal Interval o intervalos equivalentes. Aquí vemos que ARMAP toma por defecto el valor 0 o el valor mínimo de ese campo y el valor máximo. Lo divide en partes iguales en el número de clases que hayamos elegido y crea rangos de valores exactamente iguales, independientemente del número de elementos que haya dentro de cada rango. En este caso tenemos 10 clases y únicamente 3 van a tener datos, ¿no? Si seleccionamos OK, vamos a establecer de nuevo la rampa de colores. Seleccionamos aplicar. Vemos que solamente está el primer rango, el segundo y el último. No hay datos en los otros 7 rangos. ¿Qué podemos hacer? Podemos eliminar clases. Por ejemplo, podemos poner 3. ¿Qué haríamos así? Si aplicamos, vemos que todos los departamentos, excepto el de Lima, están en el primer rango y un único departamento está en el último. Tampoco hay departamentos en el rango intermedio. Es importante aprender a utilizar los métodos de clasificación, ya que cada uno nos conviene ser utilizado para cada tipo de dato, en función del dato que queramos representar. Por ejemplo, ahora mismo estamos mostrando el tamaño de población de los departamentos del Perú y no tiene sentido ni lógica diferenciarlos por rangos iguales, ya que hay uno que no se puede comparar con el resto. Otro de los métodos de clasificación es el de intervalos definidos. Aquí nosotros vamos a poder definir el tamaño del intervalo. Es decir, si yo pongo aquí cada 1 millón, vemos que se crean tantos intervalos como hay cada 1 millón. Si seleccionamos aplicar, también vemos que como los elementos tienen menos de 3 millones, todos excepto el departamento de Lima, solo se diferencian 2 colores, o 3 con el departamento de Lima. Aquí podríamos jugar definiendo intervalos de diferente tamaño. Por ejemplo, podemos tener 3 millones y así vemos que solo habría 4 rangos. El cuarto método que tenemos es el de cuantiles. Este método me parece muy interesante para representar, por ejemplo, el ejemplo que tenemos, la población. ¿Por qué? Porque los cuantiles lo que hacen es dividir el número de clases que contengan el mismo número de elementos en su interior. Es decir, ahora mismo hay 4 clases y como vemos, la última clase va desde el 1.205.000 hasta los 9 millones. ¿Para qué? Para tener el mismo número de elementos en su interior. Vemos que está tomando el departamento de Lima y 1, 2, 3 y los 4 departamentos que le siguen en población en el mismo rango de clases. Si seleccionamos aplicar, vemos que hay más o menos el mismo número de departamentos por cada color. Si seleccionamos más clases,
vemos que el número se estabiliza igualmente. Por ejemplo, los más oscuros hay 4 departamentos y los más claros hay, en este caso, 5. Sin embargo, hay que tener cuidado porque esto no representa realmente la realidad. Si alguien que no conozca los departamentos del Perú ni la población en Perú y visualiza este mapa, a simple vista piensa que el departamento de Piura tiene la misma población o similar al departamento de Lima. Sin embargo, si vamos a compararlo, vemos que el departamento de Lima tiene 9.485.000 habitantes y el departamento de Piura tiene 1.856.000. Sin embargo, los cuantiles lo están metiendo en el mismo rango de valores y lo están representando con la misma simbología, lo cual, como digo, repito, nos puede llevar a confusión o a una malinterpretación de la información. Por último, tenemos otros dos métodos de clasificación que son los de intervalos geométricos y el de desviación estándar. Estos dos métodos de clasificación son calculados a través de algoritmos internos de ARMAP. Como vemos, en la desviación estándar, que es bastante utilizado, nos está dividiendo 4 clases. Si seleccionamos media de desviación estándar, vemos que las clases automáticamente pasan a 7. También está dejando rangos por defecto. La desviación estándar lo que hace es calcula el valor medio y la desviación estándar de los valores de todos los elementos de la capa. Si seleccionamos OK, vemos que automáticamente también cambia la simbología, es decir, que el color amarillo de en medio es el valor medio, el valor referencia. Los que están anaranjados están por debajo y los que están más en azul están por encima de la media. Con esta pequeña introducción de los métodos de clasificación vais a poder ir haciendo pruebas y siempre tener en cuenta, os recomiendo verificar en la documentación de ERRI o documentaros, hay que tener en cuenta que es conveniente utilizar un método de clasificación u otro en función de la información que se quiera representar.